la corriente continua en corriente alterna. Pero esa transformación, esa conversión, no es transformación, conversión, esa conversión tiene que hacerse con eficiencia 1. ¿Qué vas a hacer? ¿Anotarlo? Ya, el diseño que nosotros hagamos en el papel, igual, todo va a ser eficiencia 1. O sea, no vamos a hacer cálculo de pérdidas. ¿Okay? Entonces, como entrada tenemos corriente continua, ¿correcto? Aquí entonces puede haber una fuente de tensión continua, una fuente de corriente continua. ¿Cuántas fuentes de potencia, cuántas fuentes de energía eléctrica conocen? ¿Cuántos son? 3, ¿cierto? 3 es la respuesta. ¿Cuáles son? No he generado nada de eso, es una potencia mecánica. Ahora poner la generación de hidráulico, todo eso es mecánico. Estamos hablando de energía eléctrica. Van a poner el reactor de... ¿Cuál es el reactor más grande que conocen? Reactor nuclear. ¿Cuál fue? El Sol. Ese es el reactor más grande que existe. Y se genera energía. Esa energía que genera no es eléctrica. ¿Sí? Que se transforma en eléctrica, eso es otra cosa. Pero, cuidado, solo existen 3 fuentes de energía eléctrica. Fuentes de tensión, ejemplo, fuentes de corriente, ejemplo, un inductor, fuentes de potencia. Esas son las 3 fuentes de energía. La fuente de potencia, ¿cuál sería? Un ejemplo. No va a ser transformador. El transformador es un equipo que transforma energía. No es una fuente de energía. La celda solar. ¿Cuál es la diferencia entre las 3 fuentes? Una fuente de energía, una fuente de energía de tensión les proporciona una tensión, un voltaje constante, y la corriente se ajusta a la carga. Por ejemplo, una batería, 12 voltios, es constante. Le ponen cualquier carga, siempre va a ser 12 voltios, a menos que se descargue, ese es otro asunto, ¿no? Es constante. Esa es una fuente de tensión. Otra es un ejemplo. Otro ejemplo sería la red eléctrica. Les proporciona 220 interna. Es constante. No cambia. Con cualquier carga que le coloquen, la corriente es la que se ajusta para la potencia necesaria. ¿Sí? La fuente de corriente es constante. La tensión o el voltaje se ajusta a la carga. Por ejemplo, un inductor. Un capacitor, ¿qué tipo de fuente es? Fuente de voltaje, fuente de tensión, ese es un capacitor. O sea, una batería es un capacitor. Eso es. Si ese capacitor ustedes lo cargan cada cierto tiempo, entonces va a mantenerse cargado con el voltaje que ustedes lo hayan seteado, ¿no? Por ejemplo, 100 voltios. Lo cargan a 100, pero nunca hacen que se descargue de 100 voltios. Es una fuente de energía eléctrica, fuente de tensión. Y la fuente de potencia
varía tanto la corriente como la tensión. Y eso es lo que hace un panel solar. El panel solar les proporciona una tensión variable y una corriente variable. Si hay sol, 25 voltios. Si no hay sol, 5 voltios o 2 voltios. Y si en la noche, 0 voltios. Corriente depende del panel solar. Supongamos que sea un panel de 15 amperios, de 8 amperios. 8 amperios cuando está al inicio, pero conforme va trabajando, va disminuyendo la corriente. Entonces, esa fuente proporciona corriente y tensión variable. Esa es una fuente de potencia. No hay otras más fuentes. La que más se utiliza es la fuente de tensión. Continua o alterna. Entonces, miren, como entrada pueden tener una fuente de tensión, una fuente de corriente o una fuente de potencia. Y como salida, acá es alterna. ¿Qué colocamos como carga? Ya una carga. Un motor. ¿Cierto? Ahora, esto más les hubiera preguntado. Las cargas tienen características de fuentes. ¿Ya? Ejemplo, un capacitor tiene características de fuente de tensión. Un inductor es una carga, tiene características de fuente de corriente. Una batería tiene características de fuente de tensión. ¿Ya? Entonces, todo eso podemos colocar aquí. Por ejemplo, esto ya es alterno, ¿no? Acá ya tenemos alterno. Voy a colocar acá la red eléctrica. O sea, mi carga va a ser la red eléctrica. Tiene características de fuente de tensión. Ahora, este conversor que vamos a estudiar, vamos a diseñar, debe tener una característica bidireccional. Eso es imprescindible para los inversores. Es decir, la potencia, el flujo de potencia tiene que ir en este sentido y tiene que ir en este otro sentido. ¿Por qué razón? Porque la carga se transforma en fuente y la fuente se transforma en carga. Por lo tanto, ¿cuál es la entrada acá? ¿La parte continua? ¿Y cuál es la salida? ¿La parte alterna? ¿O al revés? Al revés. Los dos. O sea, hay momentos en que la salida va a funcionar como entrada y la entrada funciona como salida. Va a haber momentos en que la entrada va a ser salida y la salida va a ser entrada, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado cuando se diseñe estos. Cuando tenemos el flujo de potencia de continua a alterna, ¿cómo se llama el equipo? Inversor. Y cuando el flujo de potencia es de la alterna a la continua, el rectificador. Entonces, si nosotros vamos a estudiar este equipo que cumple las dos funciones, tranquilamente podemos diseñar un rectificador o pueden diseñar un inversor o ambas cosas, lo mismo. Si quieren diseñar un rectificador, si les pido diseñar un rectificador, lo único que tienen que hacer es colocar la salida como entrada y la entrada como carga para este equipo. Si les pido inversor, simplemente invierte la entrada y la salida. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa hemos hecho en el primer semestre?
rectificadores. Todos esos rectificadores que hemos hecho, que hemos estudiado, son rectificadores que trabajan a la frecuencia de red. ¿Sí o no? 60 Hz en todo. Y han visto el transformador que han usado para sus prácticas, para los laboratorios. Creo que no podían ni alzar el transformador por lo pesado que considero. ¿Y cuánta potencia han procesado con ese transformador? No llega ni a 1 kilovatio. No llegaba ni a 1 kilovatio. Claro, el de 6 amperios, el voltaje creo que era 4. 60 voltios, menos. 30 voltios. A 6 amperios, 3 por 6, 18. ¿Cuánto? 1800. No, 30 por 6, 180. Creo que era de más voltaje. De 60 creo. Pero estamos hablando de 180 vatios. Entonces, si ustedes van a diseñar ahora un inversor o un rectificador de 1 kilovatio, si comparamos con esos equipos, va a ser mucho mayor, ¿no es cierto? O sea, el tamaño, el peso, en ese sentido. Entonces, olvídense de todo lo que hemos hecho en el primer semestre. Eso no sirve para nada. Creo que ya les dije eso, ¿no? De que eso ya no se usaba. Solo se usaba en altísimas potencias, ¿no? En HVDC, para esas aplicaciones nada más. Pero en mediana y en baja potencia, ya olvídense, eso ya no sirve. Justamente por eso, por lo voluminoso, costoso y pesado que es el equipo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar en alta frecuencia. Y si trabajamos en alta frecuencia, estos conversores, ¿en qué nos benefician? El equipo sería más pequeño, menos pesado y la densidad eléctrica es menor. No, perdón, mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, si trabajamos a 60 Hz, han visto los equipos que tenemos. Si lo subimos esa frecuencia a 1 kHz, se va a reducir el tamaño, ¿no es cierto? Si eso lo subimos a 100 kHz, más pequeño todavía. Si lo subimos a 1 MHz, más pequeño. Entonces, conforme aumentamos la frecuencia de trabajo, los equipos salen más pequeñitos. Ahorita hay conversores que trabajan a megahertz. A ver si saben, esto les voy a preguntar en realidad. 1 kilo, ¿qué significa? 10 a la 3. ¿Qué sigue? Mega. 10 a la 6. Luego 10 a la 9. Giga. 10 a la 9. Sigue 10. ¿Hasta ahí nomás llega? Más. 10 a la 12. ¿Qué sigue? Yo, H, Teta. Teta, pero ¿cómo es su signo? octa, H, ¿no es? H. No, no. Ese es armónico. A la 15. ¿Qué sigue? No sé cuál es el signo. 10 a la 18. Y así todavía aumenta. Esto estamos hablando de frecuencias. O sea, la tecnología está cada vez aumentando en los niveles de frecuencia. Estos equipos, ¿saben cuándo se han empezado a diseñar? ¿En qué año? No se conoce. En 1970. Esto que vamos a estudiar es del año 1970, no es nada actual.
desde 1970. Se trabajaba con kilohertz en ese tiempo. Entonces, miren cómo ha ido avanzando. Eso solo tenía utilización aeroespacial militar, nada más. Por eso era secreto. Eso le comentaba no sé a qué compañero en el laboratorio, que decían, esos equipos que mandamos a Marte tienen esta tecnología, trabajan con esta tecnología en megahertz o terahertz, no sé a qué frecuencia trabajan. Pero fíjense, si falla el equipo allá, ¿quién lo va a cobrar? ¿Cuántos millones ha costado? No puede pagar. No puede pagar. Acá que falla. Entonces, por eso, una falla de un ingeniero, el médico comete error y lo entierra su error. ¿No es cierto? Si un ingeniero falla, se cae el avión. ¿Cuántas muertes ocasiona? El ingeniero falla, en Marte se queda el aparato muerto, porque ya no carga sus células solares. ¿Cuánto ha costado eso? Entonces, a mi modo de ver, la ingeniería mucho más debe ser estudiado con mayor profundidad que ¿dónde aprende un médico? ¿En la universidad? ¿En la morgue? ¿O en el hospital? En el hospital, ¿cómo aprende? Matando gente. Es la única manera de aprender. No yo. Si hemos llegado a este estado, los médicos nos han matado a todos nuestros abuelos. A los ratoncitos. Antes el de vida, el medio de vida, ¿cuánto era? 110. Los romanos, ¿cuántos años vivían? Mi abuelita vivió 110. A los 30 morían. Jóvenes. ¿Cuántos hay de 30 acá que contar? 30 años no es que morían de viejos, no eran viejos, nada. Morían sus batallas, sus cosas esas. Una herida, entraba el tétano, a una cuerda. ¿Cómo se llama este conversor? Vamos a colocar una batería de corriente continua. O sea, una batería continua. Y aquí la carga. La carga. ¿Cómo se llama ese conversor? 5. Es un pack. ¿Qué significa un conversor back? Que la salida va a ser igual a Entrada. ya hemos visto eso. La entrada. D por E. Positivo. ¿No es cierto? D es el ciclo de trabajo. Si yo quiero producir tensión negativa, ¿qué tendría que hacer? No se puede producir tensión negativa en la salida. Yo con este conversor voy a producir, voy a implementar un inversor. Quiero producir tensión alterna en la salida. Para producir, este solo me produce tensiones positivas, ahí está, de por ahí. Ahora yo quiero negativo, ¿qué hago? ¿No ve que la alterna tiene una parte positiva, una parte negativa? Una parte positiva, ¿no es cierto? Ya, ahora quiero la negativa, ¿qué hago? Un capacitor, agregarle un diodo. No puedo invertir la tensión, ¿no? Porque si lo invierto ya tendría un conversor back negativo, pero ¿y el positivo? Menos D. No. Solo un diodo. Un diodo. Otro conversor. Para
a producir la parte negativa. La tensión tendría que ser al revés. ¿Qué produce? Esta es la carga resistiva. ¿Qué produce la salida? Menos D por E. Ya tengo, entonces, ya tengo tensión positiva y tengo tensión negativa. Ya tengo un inversor, pero para eso tengo que juntar estos dos, ¿no es cierto? En un solo circuito. ¿Cómo lo junto? Acá vamos a poner la referencia, ¿no? Sería la referencia. Entonces, vea, voy a juntar los dos circuitos y sería este circuito. Más, menos, aquí viene la tierra. Aquí, más, no, perdón. Más arriba, menos abajo. ¿Por qué razón? Acá miren, ¿dónde está el positivo? Está a tierra, ¿cierto? Y acá el negativo está a tierra. Y eso es lo que estoy haciendo. Este tendría tensión E, tensión E. ¿Qué viene? El interruptor S. El otro también tiene su interruptor S. Los dos interruptores los voy a juntar. ¿Por qué razón? Porque la carga debe ser única. A tierra. ¿Sí o no? La carga está a tierra. Un terminal sale de este punto y va a tierra. Está yendo a tierra. Yo estoy juntando estos dos. ¿Por qué? Porque necesito solo una carga. Por lo tanto, tengo que hacer este circuito. Ese circuito son dos conversores back. Dos conversores back. Ese es un inversor monofásico. Entonces, como son dos conversores back, la tensión de entrada, o en todo caso, la tensión de salida debe ser mayor o menor. Menor a la tensión de entrada. ¿Cómo sería la tensión de salida? Va a tener una parte positiva, D por E, y va a tener una parte negativa. ¿Eso de qué depende? De los interruptores. Voy a colocar acá S1, S2. Entonces, fíjense, vamos a hacer aquí qué tensión es generada. Durante un medio periodo el interruptor 1 lo cierro. Si el interruptor 1 lo cierro, ¿cuál sería la salida? E. ¿Está bien? Ya. Luego, el interruptor no está abierto. Luego hago lo contrario. Abro el 1 y cierro el 2. ¿Cuál sería mi salida? Menos E. Luego vuelvo a cerrar el 1 y abro el 2. O cierro el 2, o como quiera. Cierro el 1 y abro el 2 también. Cierro el 1 y abro el 2. ¿Qué produzco? E nuevamente. Y así ya tengo mi alternativa. ¿Esa es tensión alterna o no? Es tensión alterna. Yo les he dicho que voy a producir tensión alterna seguridad, ¿no? Yo les he dicho, vamos a producir alterna, punto. Esa es tensión alterna. Si yo quiero, puedo producir tensión alterna triangular. Es tensión alterna. Por eso, las especificaciones que estén bien claras. Yo necesito tensión alterna senoidal.
no quiero cuadrado. Pero este es auténtico. ¿No? Ahora viene la pregunta, ¿el S1 y el S2 pueden cerrarse a la vez? No. No, porque producimos un cortocircuito de la batería. Se eleva la corriente al infinito y los dos interruptores vuelan hasta el techo, ¿no es cierto? ¿Podemos abrirlos los dos? Desaprobado. Ah, sí, abierto normal. Sí podemos abrir, pero no producimos ninguna salida. La salida sería cero, no hay corriente cero. ¿No es cierto? Pero sí se puede. Si la carga fuera inductiva, ¿podemos abrirlos los dos? Si acá le ponen una inductancia, la carga inductiva, ¿podemos abrir los dos? No sé. Producen una alta tensión en los interruptores, queman los interruptores. Perfecto. Entonces, si este circuito no puede mantenerse los dos cerrados ni los dos abiertos. Tienen que estar alternando. Cuando el uno abre, el dos tiene que ser complementario. Ahora ya entienden por qué razón hemos hecho ese controlador ayer en el laboratorio, ¿no es cierto? Uno abre, el otro cierra. El otro, después se abre y el otro al revés. Ahora yo le pregunto, el S1 y el S2, en la práctica, ¿se pueden abrir y cerrar en forma simultánea? Para la práctica, acá en el papel sí, en la práctica, el 1 puede abrirse y el 2 cerrarse en forma simultánea. No. ¿Por qué? Porque los transistores no tienen la misma estructura, pero pueden estar de diferentes fabricantes, etc. Tienen otras características. Entonces puede suceder que el 1 y el 2 estén cerrados a la vez. O sea, ustedes van a cerrar el 1 y van a abrir el 2, ¿no es cierto? Ya. Le dan la señal, resulta que el 1 se cierra y el 2 queda cerrado porque su respuesta es más lenta. Entonces, ¿qué van a producir? Cortocircuito. Vuela el transistor. Para eso es el tiempo muerto. Para que no queme el transistor. Hemos conseguido 1 microsegundo de tiempo muerto. Ahora, en el laboratorio, van a probar eso que han hecho, lo van a probar con los transistores. O vamos a probar si funciona. Si vuela es porque está mal el código. Y a comprar otros transistores. A propósito, ya está en el en el Duty, en la segunda carta. No han hecho la primera, ya está la segunda. Ya está la fecha también de entrega. Ya también se le ha adicionado los 2 días para los de ayer. No hay más adicionales, por si acaso. Se vence la fecha, no colocan su informe por justo el día correcto. Todo debe estar registrado. Bueno, ya tenemos esa función. E menos E, ya tenemos la tensión alterna. Ahora aplicamos la matemática. ¿A qué es igual el voltaje? ¿A qué es igual el voltaje salido? Eso es una onda cuadrada. Ya hemos hecho eso. ¿A qué es igual? De compuesta en series de fluido. D por E. 4 sobre pi multiplicado por el valor pico, que sería E, por seno de omega de t dividido entre 1 más seno de 3 omega de t dividido entre 3
vez más, etcétera, 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 hasta el infinito. Esa es la señal que hemos generado, hemos creado. Pueden medirle su valor eficaz. Claro. ¿Cuánto es? No se me pongan a calcular. A la vista está como cero. ¿Cómo va a ser cero el valor eficaz? El valor medio es cero. Porque la parte positiva es igual a la parte negativa. Pero el valor eficaz, ¿a qué sería igual? Claro, si ya hemos hecho eso, es la raíz cuadrada. Eficaz es E. Si lo pueden calcular, les va a salir E, pero ya eso es obvio. Yo les di a calcular el valor eficaz de la onda que les he puesto en la práctica. ¿Cuánto les ha salido? D por E. E por D, no, es el valor medio. No, E por raíz de D. E por raíz de D. ¿Y cuántos son iguales? Cuando es continuo. Cuando D es igual a 1. ¿Ves? Acá no existe el valor medio. El valor eficaz es el E. Pero esta onda sirve. Esto que hemos producido sirve. ¿Alimentarían un motor de inducción con esta onda? Está llena de hormonas. Vamos a hacer a su espectro armónico. ¿Cómo sería su espectro armónico? Sería el valor por unidad. Este espectro es. ¿Qué hemos producido? Una fundamental, que está a la frecuencia ómega, ¿no? Pero la frecuencia es cualquiera. Puede ser 50 Hz, 60 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 1 MHz. Eso es una frecuencia cualquiera. Entonces sería acá. Vamos a poner un ejemplo para colocar acá la frecuencia. Vamos a poner esa onda que hemos producido que esté a 50 Hz. Entonces, la fundamental sería 50 Hz. ¿Qué valor ha producido 50 Hz? El valor por unidad sería 1. Luego tenemos la tercera armónica. El tercer armónico estaría a 150 Hz. 150. ¿Qué valor tenía? Era seno de 3 omega de t dividido entre 3. Entonces la tercera parte de la fundamental. 1, 2, 3. Entonces este sería un tercio. ¿Está bien? Luego, ¿qué hemos producido? La quinta. Quinta, ¿no? 5 por 5, 25, 250 Hz. ¿Qué valor tenía? 1 sobre 5 a 250 Hz. Y así podemos seguir llenando las frecuencias que hemos producido. Entonces, dice, yo no quiero onda cuadrada, yo solo quiero onda senoidal, pura. ¿Qué tendría que hacer? Añadirle un filtro. ¿Sí o no? Sí, sí. Que me deje pasar. Que me deje pasar solo la fundamental, que no lo toque la fundamental, y el resto que los filtre, ¿no es cierto? La tercera, la quinta, que los filtre. Entonces, ese sería mi filtro.
Y este sería la frecuencia de corte del filtro. ¿En qué valor tendría que poner la frecuencia de corte? Entre 50 y 150. ¿Cuánto le pongo? 100 Hz. Y la pendiente depende del tipo de filtro que yo voy a colocar. Si escojo un filtro de primer orden, ¿cuál sería su pendiente? 20 decibelios por decada. Si escojo un filtro de segundo orden, 40 decibelios por decada. Si escojo un filtro de tercer orden, 60 decibelios por decada. ¿Correcto? Es así lo que necesito. Entonces, miren cómo sería acá el filtraje. Voy a colocar otro color. Este sería 20 decibelios por decada. No me va a filtrar ni la tercera ni la quinta. Esta sería 40 decibelios por decada. Ese sería un filtro de segundo orden, o sea, un filtro LC. El de 60 decibelios por decada sería este. Este sería de 60 decibelios por decada. Este sería un filtro LCL. El segundo sería un filtro LC. Y el primero, un filtro L. ¿Ok? Entonces, ¿qué selecciono? Uno de orden elevado, ¿no es cierto? Para que me filtre la tercera armónica. Con este de acá, ¿qué filtro tendría que ser? Ya, ese es el que necesito. Supongamos que sea de sexto. ¿Cómo sería el filtro? L, C, L, C, 5, 6. Eso podría resolverme el problema. Ahora les pregunto, ¿podrían diseñar un filtro de sexto orden LC, LC, LC? A la frecuencia que yo les voy a pedir, ¿podrían diseñar? Sí podemos. ¿Cuánto costaría? Entonces, esta solución, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la solución? Y encareces. La idea es no encarecer el equipo, porque nadie te va a comprar ese equipo. La idea es que sea lo más barato posible, que la solución sea lo más económica. Está fácil, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución es que el armónico 3 lo mandemos a alta frecuencia. Por ejemplo, ¿a cuánto? A 20 kHz. Ahí lo mandamos al armónico 3. Va a ser el mismo armónico, no es que va a reducirse, nada de eso, sino lo vamos a trasladar a la alta frecuencia. Entonces, ahora sí, un filtro L es suficiente para filtrar el tercer armónico. Y si filtran el tercero, ya está filtrado el quinto, está filtrado el séptimo y todos los demás, ¿cierto? El problema es el tercero. Esa es la solución. Entonces, para mandar ese armónico a la alta frecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elevar la frecuencia de trabajo. ¿A qué frecuencia hemos trabajado? A 50 Hz. Nos ha salido un armónico a 250 Hz.
Ahora voy a elevar la frecuencia de trabajo. ¿Cuánto sería esto? Para que mi armónico esté en 20 kHz. ¿Cuánto sería la fundamental? 20 entre 3. Si no, coloquemos 15 kHz. 15 entre 3. La fundamental tendría que estar a 5 kHz. Claro, 5 kHz. O sea, elevo mi frecuencia a 5 kHz. ¿Cuál sería mi fundamental? 5 kHz. El armónico siguiente es el tercer armónico. ¿A qué valor estaría? A 15 kHz. Porque sigo produciendo una cuadrada, solo que en alta frecuencia. Es lo mismo. Pero resulta que no he producido una tensión de 60 Hz ni de 50 Hz, sino de 5 kHz. Entonces, ¿cómo soluciona ese problema? Yo quiero una tensión senoidal, no quiero una tensión cuadrada. Ya lo he desplazado a 15 kHz el tercer armónico. Con eso está solucionado mi problema de armónico. Pero la fundamental está a 5 kHz. Yo necesito que esa fundamental sea de 50 Hz o de 60 Hz, de baja frecuencia. O sea, la frecuencia de la red. ¿Cómo soluciono eso? Nuevamente bajo la frecuencia. Entonces, para eso lo que se hace es la alta frecuencia que vamos a producir lo vamos a contaminar con la señal senoidal de 50 Hz. Contaminando la señal esa va a aparecer una fundamental de 50 Hz. Y asunto, pueden contaminar eso con 60 Hz, con 100 Hz, con 400 Hz, con cualquier frecuencia. Entonces, por eso es que se trabaja en alta frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué filtro vamos a usar en alta frecuencia? LC. O LC, no más. Pero con una L es suficiente. No necesitan la C. Con una L es suficiente. Entonces nuestro diseño se simplifica. Solamente vamos a obtener un modelo matemático de primer orden, con una L. Imagínense si hubiera sido un filtro de sexto orden. El modelo matemático del inversor tendría que ser de sexto orden. Ahora, hagan el control de una planta de sexto orden. Me muero. ¿Con qué control? ¿Con un PI? ¿Con un PID? ¿El PID cuántos polos puede anular? Eso tienen que hacer ahora. Eso no es para el examen, ¿eh? El control no entra en el examen, pero entra en el título. Es la tercera parte. Hay que diseñar el controlador para el título. En otras palabras, la evaluación continua es más difícil que el examen. Claro, porque pesa más. Eso es lo que se ha acordado con los profesores. Que la evaluación continua sea más difícil que el examen. El examen antes era al revés, ¿no? Que no aprobaba el examen, generalmente desaprobaba el curso. Ahora el examen desaprueba y aprueba. Listo, entonces vamos a ver cómo es que generamos esa señal, ¿ya? ¿Cómo estamos en hora? 3 y 22. ¿Cuánto queda? 8. Media hora. Miren cómo se contamina una señal para poder... Al monte arriba, la bramante. Y ahí terminamos.
estar produciendo la señal bidireccional, ¿no? Bidireccional. En inversores generalmente se utiliza la señal triangular. Entonces vamos a colocar acá una señal triangular. Ahora, mi señal de control. Yo voy a colocar constante de control. Lo hago constante, así como lo han hecho en mi laboratorio. Constante. ¿Qué produzco? ¿Cómo sale? Cuando esta señal se le conoce como señal moduladora o señal de control. Nosotros vamos a conocerlo como modulador, señal moduladora. Y esta señal triangular se le conoce como la señal portadora. La portadora y la moduladora. Entonces, cuando la señal moduladora es mayor que la portadora, activamos el interruptor S1. Cuando la señal moduladora es menor que la portadora, desactivamos. Sí. Luego, activamos. Desactivamos. Y así. 0, 1, 0. Eso ya lo hemos visto en el laboratorio, ¿cierto? 0, 1. Entonces estamos activando, desactivando, activando, desactivando. Por eso producimos la onda cuadrada. Pero yo no quiero onda cuadrada. He dicho lo que quiero es contaminar la señal para que me produzca la onda singular. Entonces la señal moduladora lo voy a cambiar. La señal moduladora ahora va a ser una señal modifiquen el eje de inicio a este país. Luego ya vamos a ver por qué razón. Empieza acá el eje de inicio. Ahora sí, mi señal moduladora va a ser una señal central. Entonces, ya no voy a producir esto de ternos. ¿Qué voy a producir ahora? Cuando la moduladora es mayor que la portadora, desde este tiempo, lo activo el interruptor. Cuando la señal moduladora es menor que la portadora, lo desactivo desde este punto. Lo activo. Lo desactivo. Lo activo. Lo desactivo y así. Acá. Acá lo vuelvo a activar. Acá aquí sería es menor que la portadora. Aquí sería mayor que este punto. Mayor que la portadora. Sería 1. Acá sería 0. Aquí así. Bueno, esto es lo que voy a producir, ¿verdad?
¿Qué es esos pulsos que estoy produciendo? Son pulsos que están variando en forma, o sea, esos anchos de pulso están variando en forma senoidal. ¿Sí o no? Ya no son como antes, regulares, apaga, prende, apaga en el mismo tiempo, ya no son constantes los tiempos. Ahora los anchos de pulso están variando, pero en forma celular. Si se dan cuenta, la moduladora está variando en forma celular. Por lo tanto, esos anchos de pulso también tienen una variación celular. Entonces, si hacen la descomposición a series de Fourier de ese tipo de onda, que no lo vamos a hacer, vamos a usar tablas, porque podrían descomponer eso en series de Fourier. Eso hemos hecho en otros semestres como tipo, descomposición de series de Fourier. Ahora no. Ahora no. Pero no tiene mucho sentido, ¿saben por qué? O sea, no tiene mucha utilización. Porque, ¿qué hago yo descomponer? Eso lo van a hacer en el PSI, lo va a descomponer en series de Fourier, no hay ningún problema. Porque, ¿qué gano yo conociendo todas las frecuencias armónicas? ¿Para qué? Si la que me interesa es eliminar la tercera, nada más. Entonces, esa es la que me interesa. Una armónica, ¿ya? Entonces, esto de aquí, descompuesto en series de Fourier, y eso ya la próxima semana veremos cómo es. Esto en los libros sería lo siguiente. Ahora. ¿Ya es hora? ¿Qué va a producir? Va a producir una fundamental a la frecuencia de la moduladora. ¿En qué frecuencia está la moduladora? 50, 60, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, la frecuencia que ustedes digamos 50 Hz. Ese va a ser mi fundamental. ¿Cuál es la siguiente frecuencia? 150. No, ya está modulado y está a alta frecuencia. Entonces, la portadora, vamos a suponer que esté a 10 kHz. La portadora está variando a 10 kHz. Entonces, el armónico que va a continuar va a ser MF. Vamos a suponer por acá. Y va a generar armónicos laterales. Y estos laterales serían el MF más menos 2. Este de acá sería el MF más menos 2. O sea, ahorita vamos a ver qué es el MF. Estos laterales son así. El siguiente grupo de armónicos estaría en el 2MF y sus laterales. El tercer grupo de armónicos en el 3MF y así, sus laterales. ¿Qué es MF? MF es la relación de la frecuencia de la portadora con la frecuencia de la moduladora. Entonces, la frecuencia de la portadora, ¿cuánto era? 10 kHz. La frecuencia de la moduladora, ¿cuánto es? 50 Hz. ¿Cuánto sería el MF? 10.000 entre 50. 200. 200. Entonces, ¿dónde estaría ubicado cuál sería perdón, este sería, estos tentadores por unidad? Este sería 1. Este sería 1.50, sería la fundamental. ¿Dónde estaría ubicado mi frecuencia, el armónico? En 200. Este sería en 400. Eso no es Hertz, sino es 200. Si quieren saber cuánto está, a qué distancia está en Hertz, sería 200 por la frecuencia de la portadora.
200 por 50, 10 kilohertz. El 12MG estaría en 400 por 50, 20 kilohertz. El tercer armónico estaría en 400 por 3 veces MG. El MG es 200 por 3, 600 por 50, 60, ¿no? ¿Cuánto es 600 por 50? 100 por 5, 30, 30. Y listo, ¿ven? Solucionar el problema. Ya tenemos un armónico en 50 Hz y el siguiente armónico en 10 kHz. Ahora construyo mi filtro. ¿A qué frecuencia de corte me podría colocar? Tiene desde 50 Hz hasta 10 kHz para escoger una frecuencia. En cualquier lado. ¿Sí o no? Puede ser a 2 kHz. Listo. Y un filtro de qué grado, de qué orden. Primero. De primero. ¿Para qué van a gastar más plata? En L. Eso es un inversor. Eso sería todo. Ahora lo que hay que ver es calcular el PIB. Eso es lo mismo que hicimos en el semestre pasado en los rectificadores controlados, ¿no? Con inductores acoplados para cambiar el giro. Solo era conseguir la inductancia, el valor de la inductancia, y era todo el diseño del circuito. Esto es lo mismo, solo necesitamos el valor de la inductancia. Ya está diseñado el inversor. El resto es control. Control no hacemos, solo diseñamos la parte de protección. ¿Cómo van en la compra del SG, GGC, del 2008? Ese es el controlador que va a controlar la Que ya está saliendo de Chile. Si no lo traen, van a tener que diseñar ustedes. Aduana.